Buenas noches, buenos días o buenas tardes, según a qué hora estén viendo esta grabación. Acá son buenas noches. No pierdo más tiempo con la presentación, directamente voy a compartir pantalla y arrancar con esta ponencia, que titule, ahí estamos, eh, La omnipresencia de Dios y la inevitación trinitaria según Santo Tomás. La idea de esta ponencia es, espero que no sea muy larga, es presentar básicamente el tema de la presencia de Dios. ¿Cómo es que está o en dónde está presente Dios? Eh, en distintos grados, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta ponencia. En primer lugar, podemos decir que Dios está presente a sí mismo o en sí mismo. Dios habita en él. A uno le podría parecer obvio porque cualquier cosa habita en ella misma, ¿no? O sea, yo habito en mí, yo estoy presente a mí mismo, sino en dónde estaría, ¿no? O sea, cada vez que me muevo o voy a algún lado o esté donde esté, siempre estoy conmigo, ¿no? Si no, no sería yo. Entonces, mi mismo ser es mi misma presencia, ¿no? Ahí estoy donde yo soy, ¿no? De hecho, en latín el verbo ser y estar es el mismo verbo, ¿no? Pero sin embargo, la presencia de las criaturas ellas mismas está como mezclada por demasiada ausencia, ¿no? Toda la creación es una mezcla, dice Santo Tomás, de acto y potencia. El acto es, en cierto sentido, presencia, es actualidad, es perfección. En cambio, potencia es la capacidad. Nosotros, por ejemplo, nos desplegamos a lo largo del tiempo, o una parte, no sé, esta mano no está en esta, ¿no? Son distintas. Entonces, es como que hay mucha, hay como mucho de opaco, ¿no? En las criaturas. En cambio, Dios, que es el mismo ser subsistente, dice Santo Tomás, el ipsum esse subsistens, es pura autopresencia y autotransparencia. Nadie está presente tanto en sí mismo como Dios, ¿no? Eh, Dios no tiene ser, Dios no es algo que tenga ser, sino que Dios es su mismo ser. Dios es el mismo ser que subsiste. No es algo, no sé, un ser humano, un perro, una manzana que tiene ser y existe, sino el mismo acto de ser tenido en su plenitud, sin ningún tipo de composición con nada. Dios es absolutamente simple, no tiene pliegues, no tiene partes, no tiene ningún tipo de composición. No hay ningún tipo de ausencia en Dios, ¿no? Ahí Santo Tomás dice en el comentario al Evangelio de San Juan, una de sus obras más tardías, que la casa de cada uno es aquella en la cual habita. Y se llama casa de Dios aquella en la cual Dios habita. Pero no solo se llama casa del Padre a aquella en la que Él mismo habita, sino también a Él mismo, ¿no? Porque Él mismo está en sí mismo. Y dejo ahí la cita, ¿no? Entonces, Dios mismo puede ser llamado casa en cuanto Él habita en Él, ¿no? Esta es una cita textual de Santo Tomás donde habla esta presencia entitativa. Entitativa tiene que ver con el ser, ¿no? La presencia del ser de Dios a sí mismo o en sí mismo, porque Dios es el ser y el ser en plenitud. Dios es máximamente perfecto, eterno, inmutable, acto puro, ya diría Aristóteles, ¿no? Y las criaturas son acto y potencia, sustancia accidente, ciencia y ser, hay mucha ausencia, ¿no? Bien, pero Dios también está presente a sí mismo de manera operativa, no a nivel del ser, sino a nivel también del obrar. Dios está en él eh, por medio de las dos operaciones propias de un ser viviente. Dios es máximamente viviente. Nosotros pensamos que lo vivo es, no sé, las células, las cuestiones más biológicas básicas, pero en realidad la vida es la automoción, la actividad de algo eh, que le brota desde sí mismo, ¿no? Algo está vivo en la medida en que actúa con una actividad espontánea, ¿no? Y la máxima actividad es el conocer y el amar. Por eso las personas son las que más vivas están. Y Dios no solo está vivo y no solo es el máximo viviente, sino que es su misma vida. Dios es su conocer y Dios es su amar, ¿no? Entonces, Dios se conoce y se ama, lógicamente, ¿no? Se conoce en primer lugar y se ama en primer lugar a Él, y en sí mismo y por sí mismo conoce y ama todas las otras criaturas. Entonces, Dios está en Él como lo conocido y amado en quien conoce y ama. Yo cuando pienso en algo, bueno, tengo la presencia de esa cosa en mí, ¿no? Yo cierro los ojos y pienso, no sé, una manzana y tengo la manzana en mí, ¿no? Cuando yo amo algo,
también se da la presencia de lo que amo en mí. No solamente porque pienso en esa persona, por ejemplo, sino porque esa persona de alguna manera está impresa, grabada en mi corazón, y esa impresión, ese grabado de la persona es dinámico, ¿no? Y es como impulsivo, me hace tender a amar a la otra persona. Cuando yo amo a alguien, ese alguien o algo, lo que sea, está presente en mí a modo de impresión dinámica que me hace tender hacia él, ¿no? Bueno, y Dios está así también en él, conociéndose y amándose perfectamente a sí mismo. Esta presencia operativa de Dios es fecunda, ¿no? Por esta presencia de Dios en sí mismo, se genera un verbo, un concepto, así como yo cuando conozco algo, repito, lo tengo en mi mente mediante una idea, un concepto, así también Dios, al conocerse perfecta y eternamente a sí mismo, genera eternamente un verbo que es Dios, que lo refleja totalmente, es imagen perfecta de Él, y es el Hijo, ¿no? El Hijo eterno del Padre. Como dice San Juan, en el principio era el verbo, ¿no? La palabra, el logos, y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios, porque es el fruto perfecto de este autoconocimiento de Dios, por vía del intelecto, ¿no? Y el fruto de el amor que Dios tiene de sí mismo, esa impresión o grabado dinámico, ese impulso, esa emoción en Dios, es la persona del Espíritu Santo, el don o amor, ¿no? Que procede por medio de una expiración a partir del Padre y del Hijo. En la Escritura, por ejemplo, se lee que cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Sopló sobre ellos y añadió recién al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como amor, ¿no? Como este espíritu, como este soplo, este movimiento, este impulso, fruto del amor, ¿no? Bien, entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? La Trinidad. Cada una de esas personas está presente a su vez en la otra. El Padre está en el Hijo está en el Padre y el Hijo está en el Espíritu Santo en ellos y viceversa. No hay nada no hay una comunión tan perfecta de personas como en la Trinidad, ¿no? En el Evangelio de San Juan, por ejemplo, se dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Esto se llama en teología perijóresis o circumincesión, la presencia de una persona en la otra, como una está en la otra. Una está en la otra porque todas comparten una misma y única naturaleza, ¿no? Son tres personas, pero un único Dios. Nosotros creemos en un único Dios, tres personas. Esas tres personas están la una en la otra con una presencia misteriosa, inimaginable, muy superior a cualquiera que conozcamos de una presencia de una persona a otra, porque cada una es Dios, y eterna, infinita, perfecta, etc., ¿no? Es una comunión de personas. La bienaventuranza o felicidad de Dios es justamente, a ver, ¿qué es la felicidad? Es cuando uno posee o, claro, cuando uno tiene o uno alcanza el bien que uno ama y desea, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho la menta granizada, entonces se me despierta las ganas de comer menta y cuando la estoy comiendo, bueno, eso me trae alegría, ¿no? Bueno, el fin último, amado y deseado por todas las personas, una vez que se posee ese bien perfecto, eso te hace feliz, ¿no? Bueno, Dios no solamente es feliz, sino que es su misma felicidad, en la medida en que Él posee de manera infinita y perfecta el bien más perfecto de todos, que es Él mismo. Entonces, la misma autopresencia de Dios y autoposesión de Dios es lo que lo hace feliz. Dios es esencialmente feliz, su esencia es ser feliz, ¿no? Por esta autoposesión que se tiene como conociéndose y amándose perfectamente a sí mismo en su verbo, su Hijo y en el Espíritu Santo. Es esta felicidad la que Él quiere comunicar a las criaturas. El fin de la creación, de toda la creación, de todo el universo, no es otra cosa que las criaturas que pueden hacer esto, o sea, las personas, angélicas y humanas, puedan entrar en esta comunión de personas, en este dinamismo de conocimiento y amor de las tres personas divinas en su unidad de esencia y en su trinidad de personas. Básicamente el cielo, pero el cielo no como algo impersonal, sino al contrario, la visión beatífica, o sea, el conocimiento que te hace feliz, que te hace beato, que es ver a Dios que colma todo deseo humano y en donde nuestro afecto se goza plenamente, ¿no?
Bueno, este es el fin que Dios quiere comunicar a las criaturas. Por eso, pasamos ahora a la creación, ¿no? Ya vimos la presencia de Dios en sí mismo, Dios está presente en el mismo de manera entitativa y operativa, y esto se relaciona con el tema de la Trinidad también. De alguna manera la presencia operativa de Dios en sí mismo es fecunda en la procesión eterna del Hijo y del Espíritu Santo, y ahora vemos la Trinidad ad extra, digamos, hacia afuera, hacia las obras, hacia la creación. Bueno, y acá está el tema, el famoso tema de la omnipresencia que Santo Tomás trata en la cuestión 8 de la primera parte de la Suma Teología, en el tratado de los atributos entitativos divinos, ¿no? Donde Santo Tomás dice que Dios está presente en todas las cosas. Dios está absolutamente en todo. Cualquier cosa que vos puedas ver, tocar, imaginar, Dios está ahí, ¿no? Obviamente no como parte de esa cosa y no como contenido o encerrado por esa cosa, sino como la causa está presente en el efecto. Como el que actúa está presente justamente en donde actúa. Como se dice en Jeremías, esta es una cita clásica, ¿acaso no lleno yo el cielo y la tierra? ¿No? Entonces, Dios está presente en toda la realidad de manera entitativa y operativa. Entitativa porque Dios da el ser por creación y lo conserva, lo mantiene en el ser a toda la creación y a cada cosa en particular. Eso es lo que se llama la conservación en el ser. Si Dios no hiciese esto, todas las cosas caerían en la nada misma, ¿no? Si Dios se despistase un segundo, todos desapareceríamos. Y Dios está en todas las cosas operativamente porque Él está en toda acción de las criaturas. Él tiene que causar y mover toda causación y todo movimiento y todo acto de cualquier criatura. Cualquier criatura no puede hacer nada si Dios no lo hace con ella, ¿no? Obviamente que Dios no anula, sino justamente lo que estamos diciendo es lo contrario, que Dios causa y fundamenta que la criatura tenga iniciativa propia, ¿no? Entonces, la omnipresencia de Dios en la creación no es otra cosa que la presencia de una causa muy especial que es Dios en el efecto que es la creación, toda la creación y cada cosa en particular, dándole el ser, manteniéndolo en el ser, dándole el obrar y manteniéndolo en el obrar y conduciéndolo hacia su fin. Y esto es así porque si Dios no estuviese presente en la creación no existiría. Si Dios retirase su presencia de todas las cosas no serían nada. Bueno, esta famosa frase, ¿no? Dios está presente en todas las cosas por esencia, presencia y potencia. Bueno, acá hay unos puntos que me gustaría tocar, pero estamos corriendo con el tiempo. Aviso cualquier cosa, el que me quiera hacer preguntas de esta ponencia, no sé cuándo la verán, pueden conseguir mi mail o, bueno, me contactan de alguna manera y charlamos cualquier cosa que salga de acá y les quede dudas y etcétera, ¿no? Bueno, ahora, Dios está, según este primer modo de presencia en toda la creación, de manera natural, dándole el ser y conservándolo y moviendo la creación y conduciéndola hacia su fin, que es Dios mismo. Pero también Dios está de un modo especial y sobrenatural, mediante la gracia, en algunas personas angélicas o humanas. Este es un segundo modo de presencia de Dios en la creación. Este modo de presencia, que es la inhabitación trinitaria, está muy vinculado al tema de las misiones divinas. Las misiones divinas es un tema que San Tomás trata en la cuestión 43 de la primera parte de la Suma, en la última cuestión del Tratado de Dios Trino, ¿no? Entonces, misión, nosotros hablamos mucho de la misión en Fasta. Bueno, misión es una palabra que viene del verbo mito, que significa enviar, de ahí viene, no sé, emitir, o misión de hecho. Y entonces las personas divinas son enviadas al mundo. Ahora, ser enviado supone dos cosas, dice Santo Tomás. Ser enviado por alguien, o sea, tener un origen, proceder de alguien, y aparecer, estar en algún lugar a donde uno es enviado, en donde uno no estaba, o en donde ya estaba, pero empieza a estar de un modo nuevo, ¿no? Bueno, acabamos de decir que Dios y las tres personas ya están en la creación por este primer modo de presencia natural y creativo y conservativo, etc. Pero estando donde ya están, van a empezar a estar de una manera nueva, por un efecto nuevo en la creación, ¿no? Ahora, en la Trinidad, las únicas personas que tienen un origen son el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Padre no procede de nadie, sino que es principio o fuente de la Trinidad. Y entonces solo son enviados el Hijo y el Espíritu Santo.
Obviamente que el Padre también está en el alma por medio de la gracia, pero no como enviado, sino como el que envía, ¿no? Bueno, entonces, y obviamente que las misiones divinas no implican un cambio en la Trinidad, no es que el Hijo está en la Trinidad y bueno, se mueve y va al mundo, sino que las misiones divinas son las mismas procesiones eternas, inmutables, perfectas, que están en la Trinidad, agregándoles un efecto en el tiempo, ¿no? Entonces, la novedad está por parte de la creación. Respecto a las misiones divinas, en San Juan leemos, yo he salido y vengo de Dios, pues yo no he venido de mí mismo, antes es Él quien me ha mandado, el Padre envía al Hijo, ¿no? El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ¿no? Bueno, entonces el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo. Nunca se dice en la Escritura que el Padre es enviado, porque el Padre en la Trinidad no procede de nadie, sino que de Él proceden todos, ¿no? Entonces, el nuevo modo de presencia sobrenatural de las personas divinas en la creación se da por la novedad de algún efecto nuevo en la creación. Y este efecto nuevo que hace que donde una persona divina ya estaba por modo natural, empieza a estar por un modo sobrenatural, por medio de estas misiones divinas. Bueno, estos dos efectos son la naturaleza humana de Cristo y la gracia. Vamos a hablar entonces, hay dos tipos de misiones. Una son las misiones visibles y otras son las misiones invisibles. Las misiones visibles, bueno, una para cada persona, ¿no? Una misión visible del Hijo y una misión visible del Espíritu Santo. La misión visible del Hijo es justamente como el Hijo eterno del Padre, el Verbo eterno del Padre, asume una naturaleza humana, tomada de la Virgen María, para obrar nuestra santificación, ¿no? A esto no lo aclaré. El fin de las misiones del envío de una persona divina al mundo, para estar de un nuevo modo, para estar presente de un nuevo modo en la creación, tiene como finalidad hacer que aquello en lo que esa persona habita de un modo nuevo vuelva al origen. O sea, el fin de las misiones divinas es la visión beatífica, básicamente, ¿no? Entonces, el Hijo asume una naturaleza humana visiblemente para obrar nuestra santificación, para ser autor de nuestra salvación, para redimirnos, ¿no? Y el Espíritu Santo también es enviado visiblemente, pero no para obrar nuestra santificación. Por eso el Espíritu Santo no asume una persona, el Espíritu Santo no se encarna en alguien, ¿no? Ni tampoco se encarna en la paloma o en un soplo. Estos elementos no se unen hipostática o personalmente al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo está en ellos usándolos para que estos elementos, ¿no? El fuego, el soplo, el temblor, la nube, la mano, la paloma, todos estos elementos vinculados al Espíritu Santo, signifiquen la santificación. Cuando aparecen estos elementos, significa que el Espíritu Santo está queriendo significar que ahí hay gracia, ¿no? Que ahí hay gracia. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, en la transfiguración, en la aparición de Jesús resucitado a los apóstoles y en Pentecostés. Y las misiones invisibles, que son el fin de las visibles, o sea, el Hijo se hizo carne, el Verbo se hizo carne y el Espíritu Santo manifiesta la santificación para que la Trinidad habite invisiblemente en el corazón de cada persona angélica y humana a través de la gracia, ¿no? La gracia es este don creado, este efecto nuevo que permite una nueva presencia de la Trinidad en la creación, en las criaturas propiamente personales, angélicas y humanas. Y bueno, ahora vamos a profundizar en más específicamente qué es, pero la gracia es lo que permite una presencia de la Trinidad a nivel entitativo y operativo, ya sea habitual o actual. Presencia entitativa, porque todos sabemos que la gracia santificante o habitual es un hábito entitativo, es decir, una cualidad, una cualificación en la persona, un accidente, ¿no? Que cualifica a la persona para empezar a tener parte, para participar de la misma naturaleza de Dios. Es como que mi naturaleza humana se diviniza y empieza a tener en parte, pero sin confundir, sin fundirse con la naturaleza divina, eterna, inmutable, perfecta, etcétera, de Dios, ¿no? Eso a nivel del ser. Y a nivel del obrar, la gracia nos da hábitos para obrar a modo divino,
nos da virtudes infusas. Las virtudes son fuerzas o excelencias del carácter que nos hacen ser más divinos, ¿no? Y empezar a actuar al modo de Dios y a ser otros Cristos, ¿no? Estas virtudes infusas son las famosas 3 teologales, fe, esperanza y caridad, y las 4 infusas cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Los dones del Espíritu Santo, que son estos impulsos que nos permiten captar la emoción del Espíritu Santo para movernos como por su inspiración, ¿no? Las gracias carismáticas y gratis date, que son gracias que nos permiten colaborar a la santificación de otros, no a la propia santificación, sino a la de los demás. Las bienaventuranzas, las 7 bienaventuranzas de Mateo 5, que son actos perfectos, ¿no? Que ya nos hacen gozar en esta vida de la bienaventuranza futura. Gracias actuales, mociones, o sea, movimientos que Dios actos que Dios nos hace hacer, y los frutos del Espíritu Santo, ¿no? El amor, el gozo, la paz, etc. Muy bien. La fe y la caridad, entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la caridad? Bueno, la fe va a ser la semejanza creada que el Hijo, al ser enviado, pone en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, para habitar en nosotros. La fe es como el Hijo presente en nosotros. Así como el Hijo eterno, el Verbo eterno del Padre, es el fruto del conocimiento que el Padre tiene de sí mismo, y en lo cual se conoce, o sea, el Padre se conoce a sí mismo en el Verbo, y el Verbo entonces es lo que permite el conocimiento que Dios tiene de sí mismo de alguna manera. Bueno, así también la fe es como un embajador que pone el Hijo en nuestra inteligencia para que oficie, para que haga lo que Él mismo hace en la Trinidad. Así como en la Trinidad el Verbo cumple la función de ser fruto del conocimiento que Dios tiene de sí mismo, así también Él nos pone en nosotros algo parecido a Él, que es la fe, a través de la cual nos asemeja a Él. O sea, la fe es la semejanza del Hijo, que hace que nosotros nos hagamos semejantes al Hijo, o sea, que nosotros podamos conocer a Dios como Dios se conoce, ¿no? Y la caridad es la semejanza que el Espíritu Santo, la misma persona del Espíritu Santo pone en nosotros, una semejanza de Él. O sea, tener caridad es que el Espíritu Santo mismo se nos dé a nosotros por medio del don que es la caridad, y que este don de la caridad nos haga cada vez más parecidos al Espíritu Santo, y entonces amemos cada vez más a Dios como Él se ama en la Trinidad, ¿no? Y podemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Muy bien, acá, bueno, voy a saltear algunas cosas, porque aparte no hay mucho tiempo. Acá hay algunas citas en relación a la inhabitación trinitaria y la presencia de Dios en el corazón y demás. Acá lo único que digo es que el gozo y la paz son para Santo Tomás los 2 efectos principales interiores de la caridad, porque el gozo y la paz es lo que se produce por la presencia de Dios en el corazón. Dios está presente, la Trinidad está presente en el corazón, y esa presencia de las 3 personas en el alma produce gozo y paz. La caridad es la misma presencia del Espíritu Santo y de la Trinidad en el corazón, y esa presencia de Dios en el alma produce gozo, alegría, y produce paz, tranquilidad, ¿no? Bueno, y vamos terminando. La misión invisible del Hijo, o sea, la encarnación, básicamente. ¿Cómo está presente Dios en Cristo? ¿Cómo está presente Dios en Cristo? Bueno, Dios está en Cristo como la causa en el efecto, dándole el ser, conservándolo, moviéndolo, así como está Dios naturalmente en todas las cosas. Dios está además en Cristo por gracia. Cristo tenía gracia santificante, máxima, plena, por ser Dios, ¿no? Y por eso tenía la gracia capital. Cristo es como la cabeza y nosotros somos sus miembros, ¿no? Dice San Pablo. Y entonces a nosotros nos llega la vida a través de la cabeza, y así también nos llega la gracia a través de Cristo. Entonces Dios está en Cristo a través de la gracia, de manera plena. Él es el que máximamente conoce y ama a Dios con su inteligencia y voluntad humanas. Tanto así que no tiene fe ni esperanza, porque directamente ve la esencia de Dios. Cristo es bienaventurado, es ya santo en esta vida. Pero si solo fuese esto, Cristo sería un santazo, un santo más, ¿no?
Pero además, lo propio de Cristo es que Dios no solo está en Cristo por medio de la gracia, de una manera plena como parecidamente estaría en nosotros, sino que Dios está en Cristo hipostática o personalmente, de tal manera que esta persona, esa foto que está ahí que lo refleja, este hijo del carpintero, este nacido de una virgen, este nazareno, es Dios, es Dios. Esta persona que es Cristo es Dios, ¿no? Entonces, el hijo, esta es la máxima presencia que hay de Dios en una criatura que es la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Bueno, y los sacramentos básicamente prolongan esta presencia de Cristo. Dios está también presente en los sacramentos, Dios está también presente en la iglesia, y sobre todo Dios está presente en la Eucaristía, que es la misma presencia bajo las especies del pan y el vino de Dios, a través de la cual nosotros entramos en la presencia de la inhabitación trinitaria. O sea, por los sacramentos a nosotros se nos da la gracia a través de la cual, o en la cual Dios está presente en el alma, las tres personas están presentes en el alma, y la presencia de las tres personas en el alma es la que nos permite ingresar a los sacramentos, y ahí se arma un ciclo virtuoso, que no es otra cosa que el crecimiento de la relación de amistad, de presencia del ser humano y Dios, ¿no? Y por último, ya me estoy pasando un poco de tiempo, Dios está presente muy especialmente en la Virgen y San José. Esto lo tenía que decir porque este escenario en San José. Eh, bueno, Dios está presente en la Virgen porque de hecho el ángel le dijo, ¿no? El Señor está contigo, el Señor está contigo. María también tenía gracia plena, ella era plena de gracia, ¿no? Llena de gracia, y entonces estaba llena de la presencia de Dios, llena de la presencia de Dios. Dios no es, la máxima presencia de Dios está en Cristo, y la segunda máxima, Dios no está tan presente en ninguna otra criatura, además de Cristo, que en la Virgen, y en segundo lugar que en San José. En ella es triclinio es como una habitación, ella es noble triclinio de toda la Trinidad, dice Santo Tomás. Santo Tomás dice que, comentando a la de María, dice que esta frase, el Señor está contigo, es la más noble que se pueda decir a uno. No hay nada más noble que a uno se le pueda decir o a uno le pueda pasar que Dios esté presente en él. Porque la misma presencia de Dios ya te está anticipando tu felicidad eterna. María es la hija predilecta de Dios Padre, ella es la más obediente de todas las hijas y hermana nuestra, hermana mayor nuestra, una miembro de la iglesia, una hija adoptiva de Dios plena. Cristo no es hijo adoptivo, sino que es hijo natural por ser Dios. María es de las hijas adoptivas la más perfecta. Ella es madre de Dios Hijo y por eso en algún sentido, o sea, por ser hija de Dios Padre, ella es plena en gracia santificante, porque la gracia santificante es la que te hace hijo de Dios, pero por ser madre del autor de la gracia santificante, ella de alguna manera está por encima del orden de la gracia santificante. Suárez dice que María está en el orden hipostático, ¿no? La máxima de las gracias es la gracia de unión, o la unión hipostática, que es la gracia que hace que la naturaleza humana de Cristo sea Dios, que Cristo sea Dios, ¿no? Bueno, María, al ser autor de esa gracia, autora, de alguna manera está por encima del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? María es algo increíble, bueno. Y ella es esposa de Dios Espíritu Santo, y así como los esposos comunican sus bienes y pasan a ser una sola carne, así también María, en su relación tan estrecha con el Espíritu Santo, tiene un papel en la salvación más que activo, ¿no? O sea, no solamente hay que imitar a María como un santo más, sino que ella tiene un rol activo en la salvación de las almas. Si todo lo que tiene un esposo lo tiene la esposa, ¿no? Entonces, toda la salvación está en el Espíritu Santo y de alguna manera la posee María, ¿no? Entonces, todo lo que el Espíritu Santo nos quiere dar para santificarnos, de alguna manera nos lo da en María, ¿no? Bueno, y San José es el esposo de María, entonces San José también. San José es la persona que más amó a María, ¿no? Como esposa suya, la amaba como un esposo, ama a su esposa, y también tenían una unión en la caridad súper íntima que hacía que comunicasen bienes de una manera plena, y entonces todo lo que era de María de alguna manera era de José, y José en algún sentido entonces participa también del orden hipostático, no está solamente en el orden de la gracia santificante, está por encima de alguna manera, porque él
María con su fiat no fue ella sola la que permitió la encarnación, sino con el cuidado de su esposo, sin el cual no hubiese sido posible la encarnación. A Jesús yo creo que lo hubieran matado en Herodes, ¿no? Y demás. Y de alguna manera Jesús es, bueno, San José es padre de Jesús, ¿no? Y entonces, a ver, María, la carne de María es carne de José, en la medida en que eso hace el matrimonio, ¿no? Y si bien María y José no tuvieron relaciones, porque son vírgenes, a ver, voy a poner un ejemplo. Así como si uno tiene un terreno y lo que se planta ahí es de uno, aunque no lo haya plantado uno con su semilla, así también al ser María terreno, digamos así, carne de José, eh, lo que el Espíritu Santo plantó en María, sin semilla de José, es también de José, y por eso José es padre real de Jesús, padre real de Jesús. Eh, bien, bueno, entonces Dios está en San José de una manera también muy, muy especial. Bueno, esto creo que me pasé bastante de tiempo, llevamos como media hora, me habían pedido 25 minutos, pero bueno, salté varias cosas de la presentación. El que quiera verla más lento y pausarla, ir leyendo punto por punto lo que fui poniendo, o también pedir a la dirección de formación o a quien sea la ponencia escrita, también lo puedo hacer. Y cualquier cosa, a mí me encantaría seguir charlando de este tema. Me hubiese encantado que haya sido en vivo y poder charlar, eh, nada, eh, más presencial, entre comillas. Pero bueno, eso era todo. Yo creo que como resumen podría decir que ojalá esto nos haya ayudado a reflexionar en la presencia de Dios en el mundo y cómo Él nos quiere invitar a su presencia para poder cumplir lo que dice Jesús, ¿no? Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, permaneciendo en el amor, ¿no? Bueno, eso es un poco todo a tus órdenes.